En el libro Patriarcas y Profetas, que es uno de mis mejores favoritos comentarios del Antiguo Testamento, en la página 88 dice esto: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Es decir, le tocó a Satanás quedar atado en un mundo completamente destruido por el diluvio y sin tener a nadie de los suyos con él, porque todos estaban ¿qué? Porque todos estaban muertos. Y después que Noé y su familia salieron del arca, salieron a un mundo que había sido completamente limpiado del pecado y los pecadores. Ahora, ¿saben ustedes que todo este panorama que yo les he pintado de Génesis se va a repetir de nuevo? Ahora, no tenemos tiempo de hacer todos los paralelos, pero les voy a mencionar los versículos y las ideas para que ustedes lo estudien más detenidamente con la lista de textos que han recibido. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer de nuevo el versículo 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 hasta el versículo 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen esto: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora escuchen: hasta el día que Noé entró en el arca. Ahí está el primer hasta que entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Un segundo hasta. Yo no sé si ustedes captaron algo interesante allí. Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Y no entendieron o no conocieron hasta que, ¿qué? Que vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando entraron al arca y cuando vino el diluvio? 7 días. Y durante ese periodo ellos no entendieron o no conocieron que estaban ¿qué? No conocieron o no entendieron que estaban perdidos. Es decir, Jesús dice que comían, bebían, plantaban, edificaban hasta que entraron en el arca, hasta que no entró en el arca. No conocieron hasta que vino el diluvio que estaban ¿qué? Perdidos. Y luego Jesús dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo pregunto, ¿lo que pasó en los días de Noé va a pasar de nuevo? Inclusive el hecho de que se va a cerrar la puerta y va a pasar un tiempo en que los perdidos no saben que están perdidos antes de que venga la destrucción. Claro que sí. Ahora vamos a hacer rápidamente el paralelo con lo que va a pasar al final de la historia. Yo pregunto, ¿Dios nos dice a nosotros hoy que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Lo que estaban haciendo antes del diluvio, estaban entremezclándose los fieles con los infieles, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dios dice: no os unáis ¿en qué? En yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasa cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos? Los que creen no se ganan a los que no creen, sino que los que no creen arrastran a los que creen. Y Satanás quiere al final de la historia que los justos se entremezclen con las costumbres de los injustos y con las costumbres del mundo, para que el pueblo de Dios pierda su identidad. Y como en los días de Noé, no quede nadie del lado de Dios. El diablo está haciendo lo mismo. Yo pregunto, ¿el mundo al final de la historia va a estar en una condición muy semejante a la condición en que estaba en los días de Noé? Lean el catálogo de pecados que se mencionan en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Y lo voy a leer rápidamente. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Y empezando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, fíjense, los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Estamos viviendo en esa clase de mundo hoy? Claro que sí. Y sin embargo dice que tendrán ¿qué cosa? La apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El mundo está ahora en la condición en la cual se encontraba antes del diluvio. Yo pregunto, ¿Dios va a venir a destruir este mundo como lo hizo en los días de Noé? Claro que sí. ¿Pero va a destruir el mundo sin antes dar un mensaje de advertencia? No. Ustedes pueden leer ese mensaje de advertencia en Apocalipsis el capítulo 14, donde desciende un ángel del cielo que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que dice en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, Dios envía al mundo un mensaje poderoso para avisarle al mundo que ha llegado la hora del juicio y que pronto vendrá la destrucción. Yo pregunto, ¿ese mensaje irá acompañado del poder del Espíritu Santo? Escuchen bien lo que les voy a decir, no tenemos tiempo de leerlo. Pero inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, porque son 3, inmediatamente después que se presentan los mensajes de los 3 ángeles, que es el último mensaje de Dios al mundo, se ve una escena a donde el Hijo del Hombre está sentado sobre una nube y tiene en su mano una hoz aguda y va a cosechar la tierra, porque la mies está madura y porque las uvas están maduras. ¿Saben ustedes qué era lo que maduraba la cosecha en los tiempos bíblicos? Lo que maduraba la cosecha era la lluvia tardía, que representa el Espíritu Santo. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles van acompañados del poder del Espíritu Santo y van a hacer lo mismo que hizo el mensaje de Noé en los días antes del diluvio. Van a polarizar el mundo. Algunos van a recibir el mensaje, otros van a rechazar el mensaje. La mayoría lo va a rechazar. La minoría los va a aceptar. La mayoría va a decir que el pueblo de Dios está loco. Que el pueblo de Dios, cuando dice que Cristo va a venir en las nubes, que eso es imaginario, que eso no va a pasar. Pero el pueblo de Dios seguirá predicando. Y el mundo se va a polarizar en 2 grupos como resultado del mensaje acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, cuando termine de predicarse el mensaje, ¿se va a cerrar la puerta? Y ustedes conocen en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que cuando el esposo vino, la puerta se ¿qué? La puerta se cerró. En Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 5 al 8, que no vamos a leer, dice de un tiempo cuando ya la gente no va a poder entrar al santuario para confesar sus pecados, porque el Señor Jesucristo habrá concluido su obra sumo sacerdotal. Y en Apocalipsis 22:11 dice que cuando Jesús cierre su ministración, cuando se termine de predicar con el poder del Espíritu Santo, dice que el que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es sucio va a seguir ensuciándose. El que es santo va a seguir santo. Y el justo va a seguir justo. Es decir, la puerta de la oportunidad se va a cerrar. Y yo pregunto, después que se cierre la puerta, ¿enseguida va a venir la destrucción? No. La Biblia dice que después que se cierre la puerta, vendrá un tiempo de aflicción cual no se ha visto nunca jamás en la historia del planeta Tierra. Lo dice en San Mateo 24, 21 y 22. ¿Creen ustedes que la fe del pueblo de Dios será severamente probada durante ese periodo? Parecerá que Dios ha abandonado a su pueblo. Pero el pueblo de Dios continuará siendo fiel a Dios, confiará en Dios, mientras que los mundanos cada día se van a volver más y más violentos y altaneros en contra del pueblo de Dios. Ya cuando el tiempo de angustia venga, ya todo el mundo habrá
decidido estar en un lado o en otro lado, porque la puerta se habrá cerrado. Y luego entonces vendrá la destrucción global. Jeremías vio esta destrucción global. Jeremías 4 y el versículo 23. El profeta vio este momento cuando Cristo venga. Dice, miré la tierra y he aquí que estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y miré los cielos y no había en ellos ¿qué? Luz. Es decir, cuando Cristo venga, la tierra va a volver a la condición de desorden que tenía antes de la creación y que tenía cuando vino el diluvio. Porque en el diluvio el planeta se llenó de agua y se puso oscuro como antes de la creación. Es decir, el mundo va a regresar a esa condición. Y yo pregunto, ¿dónde va a estar Satanás? Durante los 1000 años, ¿a dónde va a estar Satanás? ¿Cuántos impíos va a tener cuando Cristo venga? ¿Cuántos seguidores va a tener Satanás vivos? Ninguno. Porque dice en Apocalipsis 25, el resto de los muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Igual que en el diluvio, todos los seguidores de Satanás van a estar muertos. Y Satanás va a ser atado a este mundo. Dice que se va a ser encadenado en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 1 al 3. Va a estar vivo aquí con sus ángeles. Los impíos van a estar todos ¿qué? Todos muertos. Y los justos van a estar con Jesús en la patria celestial. Y así como vino agua del cielo y agua de debajo de la tierra. Segunda de Pedro el capítulo 3 dice que ya no será agua, sino que vendrá un lago de fuego de arriba y un lago de fuego de abajo que destruirá la tierra, purificará la tierra, limpiará la tierra del pecado y pecadores. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. ¿Qué debemos hacer en preparación? Ustedes tienen los versículos, solamente resumo. Jesús viene pronto. Jesús dijo que debemos velar. Segundo lugar, debemos orar. En tercer lugar, debemos trabajar con amor por otros, compartir nuestro alimento, compartir nuestra ropa, etc. Debemos estar listos. Debemos usar nuestros talentos para gloria de Dios y debemos ocuparnos hasta que Él venga.